En primer lugar, mi agradecimiento al señor rector, querido Fernando, por la hospitalidad de acogerme en esta casa para hablar y compartir con ustedes una preocupación que creo que tiene fundamento sobre una de las grandes cuestiones de nuestra época, que es la comprensión por nuestros conciudadanos de en qué consiste ser un ser humano en materia de sexualidad o el error profundo sobre en qué consiste la sexualidad humana, que es el reto que nos plantea la extensión de la ideología de género en nuestra época. Yo, a pesar del tema oficial de la conferencia, voy a dedicar poco tiempo a explicarles lo que es la ideología de género, porque creo que es muy bueno saber en qué consiste, pero es más importante saber qué retos nos plantea y cómo podemos actuar para evitar que algo tan profundamente negativo como es la ideología de género se expanda con fecundidad por nuestra sociedad. Pero empecemos por qué es la ideología de género. La ideología de género es una antropología, es una concepción filosófica del ser humano que se basa específicamente en una idea sobre la sexualidad humana. Tiene muy poquito de original, la verdad. Es la aplicación al análisis de la sexualidad, especialmente de la femenina, de la antropología decadente del existencialismo francés de los años 60. En resumen, el hombre es un producto ciego de la evolución material de los elementos de la bioquímica, del carbono en concreto, que está en un mundo sin sentido, irracional, porque en su origen está el azar y el caos, y tiene, sin embargo, el inconveniente de ser una entidad libre. Entonces, como seres libres que somos, estoy resumiendo esa antropología existencialista, en un mundo sin sentido, nos vemos obligados a dar nosotros sentido al mundo si queremos. Pero para ese darle sentido al mundo y a nuestra propia vida, el propio mundo no nos da ningún criterio, porque la realidad material, incluyendo nuestro cuerpo, no significa nada, es fruto del azar. Es una visión triste, es una visión desesperanzada y es una visión que genera para las personas más responsables un elemento depresivo, porque asumir la función personal de darle sentido al mundo es una carga insoportable, literalmente. Pues bien, la traslación de esta forma de ver las cosas a la visión de la mujer la hizo la entonces pareja sentimental del principal vocero del existencialismo francés, que era Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que en un libro que se ha convertido mítico en la historia del feminismo, El segundo sexo, dejó escrita aquella frase que se ha convertido ya en un eslogan de que la mujer no nace, se hace. El desarrollo de esta intuición, la mujer no nace, se hace, es la ideología de género. La ideología de género está elaborada intelectualmente por una serie de chicas, todas lesbianas norteamericanas, a finales de los años 60, mujeres formadas en las universidades alemanas y francesas de aquella época, que vienen a constatar, siguiendo la estela del materialismo sartreano, que en materia de sexualidad no hay nada que sea natural, porque no hay nada que sea natural en el ser humano, la naturaleza no existe. Somos un producto ciego de la evolución. Y como no hay nada natural en materia de sexualidad, todo lo que podemos decir sobre la sexualidad es una construcción personal, es una decisión humana, que no tiene ningún soporte natural. Y en concreto, por la influencia del análisis marxista en los pensadores de aquella época, repito, estamos hablando de los finales de los años 60, la época del mayo del 68 francés, la revolución anticonceptiva, con la comercialización de la píldora, la época de la profunda crisis moral de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II, que hizo que en gran parte dejásemos de ser una luz para la humanidad de la época del freudomarxismo barato que se extendió por todas las universidades de Occidente, pues vinieron a afirmar que todo lo que históricamente hemos asociado a la idea de sexualidad, incluyendo la feminidad y la masculinidad, es un producto cultural. Como no hay nada natural en materia de sexualidad, todo lo que hemos dicho hasta ahora los seres humanos sobre sexualidad es una construcción cultural. Y para ese planteamiento de las feministas de género, una construcción cultural profundamente negativa, porque es la que ha permitido la explotación durante la historia de la mujer por parte del varón. Afirman que la creencia de que hay hombres y mujeres no deja de ser un pensamiento machista para esclavizar a las mujeres al servicio de los hombres. En concreto, para que las mujeres tengan hijos para nosotros, lo que llaman la función reproductiva. Y, por lo tanto, proponen una agenda política
si no se hubiese quedado solo en una filosofía, que suponga la deconstrucción de toda la cultura, del lenguaje, del derecho, de la moral, de la moda, de las normas jurídicas, de la religión, para excluir la visión tradicional de que la humanidad es dual, masculino-femenina. Y alumbrar así, proponen, una sociedad basada no en el dualismo hombre-mujer, masculino-femenino, sino en lo que llaman la diversidad afectivo-sexual. Ya no seríamos hombres y mujeres, sino plurales y diversas configuraciones de la sexualidad, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, cada uno lo que decida ser, al margen de que su cuerpo sea según las categorías clásicas masculino o femenino. Como afirma una de las más conocidas ideólogas de género de la actualidad en Estados Unidos, Judith Butler, se puede ser mujer con un cuerpo de varón o con un cuerpo de hembra, eso es indiferente. Y se puede ser hombre con un cuerpo femenino o con un cuerpo masculino, porque el cuerpo no nos dice nada. La sexualidad consiste en mi decisión de lo que soy. Y por lo tanto la identidad de las personas ya no es la del hombre y la mujer, pasa a ser la de homosexual, bisexual, heterosexual, transexual. Y en consecuencia el único criterio que hay legítimo en materia de sexualidad es lo que yo decido. Yo creo mi sexualidad y por lo tanto soy la fuente de criterio. ¿Qué es bueno en materia de sexualidad? Lo que yo decido y quiero ser. ¿Qué es malo en materia de sexualidad? Lo que yo no quiero. No hay ningún otro criterio. Desde fuera de mí mismo nadie está legitimado para opinar sobre mi sexualidad. Nadie desde fuera puede decir bueno, malo, natural, antinatural, conveniente, inconveniente. Ese tipo de juicios son una opresión dictatorial contra la persona. Porque la única palabra válida es la de cada uno, creando él mismo la dimensión sexual de su personalidad con su pura voluntad y abstracción hecha incluso de su propio cuerpo. Porque el cuerpo no nos dice nada. Como ven ustedes, es una concepción del ser humano. Para la visión humanista tradicional de nuestra civilización, el ser humano consiste en algo. Es algo que no decide él. Específicamente para la visión cristiana, el hombre es criatura. Consiste en lo que Dios pensó cuando creó a los hombres. Por lo tanto, nosotros no decidimos lo que somos. Tenemos una naturaleza que no la creamos nosotros. Podemos conocerla si miramos con humildad a los seres humanos. Así conocemos en qué consiste ser un ser humano, pero no lo decidimos nosotros. Lo aprendemos mirando a los seres humanos. Y que sea bueno para ser un buen ser humano no lo decido yo. Lo aprendo mirando a los seres humanos para conocer en qué consiste la naturaleza humana. Yo no soy la fuente del bien y del mal, del criterio. Es una concepción incompatible con la anterior que he explicado. En una, el ser humano es una maravilla porque ha sido creado y amado, pero no se crea a sí mismo. Con su libertad puede ponerse al servicio de lo que ya es de su naturaleza, para optimizar lo mejor de que es capaz. Pero eso bueno de que es capaz no lo decide él, es en lo que consiste la naturaleza humana. Sin embargo, para la visión de la ideología de género no somos criaturas, somos fruto del azar. Nos creamos, decidimos lo que somos. Somos el último criterio posible en materia de ética, de antropología y de sexualidad. Como ven ustedes, la ideología de género es una antropología, una visión del ser humano, contraria a la evidencia material más inmediata, contraria a la evidencia biográfica de la inmensa mayoría de la humanidad, contraria a la experiencia histórica y contraria al sentido común. Pero las ideologías contemporáneas nos han demostrado que cosas absolutamente absurdas se pueden convertir en una fe. El marxismo fue una fe, el nazismo fue una fe. Contrarios a la razón, a la evidencia empírica, a la ciencia, es igual. Cuando alguien se cree con carácter fideísta una ideología, se puede hacer mucho daño, aunque sea con buena intención. ¿Qué daño ha hecho el marxismo para, hipotéticamente, construir el paraíso sobre la tierra? La sociedad sin clases, decenas y decenas de millones de muertos por el camino. ¿Qué daño ha hecho el nazismo? ¿Y qué daño está haciendo la ideología de género? Distintos daños, porque son planteamientos distintos. Pero las ideologías hacen mucho daño porque son una fe irracional, que motivan a las personas a actuar contra la evidencia de los hechos. Y cuando el ser humano actúa contra la evidencia de los hechos, estropea la naturaleza humana.
Y eso es lo que está pasando hoy con la ideología de género. La ideología de género se distingue de las ideologías que conocíamos en el siglo XX porque aquellas ideologías, nazismo, comunismo, tenían un modelo de sociedad, de Estado. Decían cómo había que organizar la vida pública, económica. Mientras que la ideología de género, que es la ideología del siglo XXI, no tiene ningún modelo de Estado, de economía, de la vida pública, sino que tiene un modelo de ser humano. Nos dice cómo debemos ser cada uno en la dimensión sexual de nuestra personalidad. Y a la ideología de género le interesa la política no para configurar el Estado, sino para imponernos desde el poder esa visión del ser humano. No tiene una idea de cómo organizar el poder, sino que tiene una pretensión de servirse del poder para imponer su visión del ser humano. Y por eso la ideología de género nos afecta a todos, porque todos somos seres humanos. Si fuese una ideología que preconizase la nacionalización de la banca, uno podría pensar, yo no soy banquero, ¿qué más me da? Exagerando un poco, a todos nos da mucho de lo que pasa en la vida económica, ¿no? Pero esto es cómo debes ser tú, cómo debe ser tu hijo, cómo debe vivir la sexualidad tu nieto, y eso nos afecta a todos. Por eso yo creo que la ideología de género nos plantea a todos un reto muy interesante, que es tener criterios sobre la sexualidad. Y si somos cristianos, dado que estoy en la Universidad Católica, debemos tener en cuenta otra dimensión también de la ideología de género. La ideología de género es intrínsecamente atea, porque es incompatible con la creencia en Dios. Benedicto XVI, con aquella habilidad que tenía por su fina inteligencia de expresar en términos sencillos cuestiones muy complejas, afirmó en una ocasión, la cita no es literal, pero más o menos, que el hombre moderno, con su ateísmo, quiso excluir a Dios del horizonte de su vida para no aceptar las implicaciones para nuestra vida de que exista Dios. Que el hombre moderno, con su materialismo, ha querido excluir las exigencias que supondría para su propia vida admitir que es también un ser espiritual y no material. Y que ahora el hombre moderno, con la ideología de género, está negando su propio cuerpo. Y concluía, ya sin Dios, sin alma y sin cuerpo, el hombre moderno es un Dios que se autocrea. Ese es el significado último real de la ideología de género. No es un tema de gustos sexuales, de prácticas sexuales, de pecadillos más o menos vulgares. Es un tema esencial, que afecta a lo que somos y a nuestra posición ante nosotros mismos, ante los demás, ante la historia y ante Dios. Y es radicalmente incompatible con la visión del mundo, de la persona, de Dios, del cristianismo. No cabe un mix, una interconexión, un pacto intermedio. Sería irracional. Y por eso plantea un reto a las conciencias cristianas muy importante, el que sea la ideología de nuestra época, que se está expandiendo por todo el mundo. La ideología de género no se expande por el mundo por la fuerza de convicción de sus razones últimas, porque es irracional. Se expande porque está siendo usada políticamente, al servicio de políticas impuestas desde el primer mundo rico para el control de la población del mundo y para configurar economías globales sin contenidos éticos, donde seamos todos puros consumidores. Si quieren, luego en el coloquio podemos profundizar en esto. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los dos aspectos, lo que es la ideología de género como sistema de pensamiento y lo que es la difusión mundial convertida en agenda política de la ideología de género, que sirve a intereses muy concretos y que es lo que llega en general a los países. A Costa Rica estoy seguro que no habrá llegado una producción bibliográfica abundante de las primeras teóricas de la ideología de género, porque es muy aburrido, entre otras cosas. Llegan campañas de promoción de lo que llaman el matrimonio homosexual, de la educación en la diversidad sexual en las escuelas, etcétera, etcétera. Las aplicaciones prácticas del programa político, que es lo que mueve el lobby internacional que maneja estas cuestiones. Pues bien, nos encontramos con que en España como en Costa Rica, de repente, casi por sorpresa, aparece un nuevo lenguaje, el de género. Donde decíamos sexo, se dice género. Donde decíamos sexualidad, se dice salud sexual y reproductiva. Donde hablábamos de masculino y femenino, se habla de orientaciones afectivo-sexuales y de diversidad afectivo-sexual. Y este nuevo lenguaje es un lenguaje que lleva consigo las categorías filosóficas de género, queramos que no, porque es un lenguaje creado en el contexto de la ideología de género. Y este lenguaje es el que empieza a aparecer en las leyes.
en mi patria a partir del año 2005, aquí por lo que he visto más recientemente, pero ya las leyes, los decretos presidenciales, las estrategias nacionales de educación utilizan con naturalidad este nuevo lenguaje que arrastra consigo la ideología de género. Y así, en la configuración del ordenamiento jurídico y de determinadas políticas públicas como la educación, la vieja antropología de la sabiduría humanista de Occidente, basada en la constatación del carácter dual de la humanidad hombre-mujer, empieza a ser sustituida por la nueva antropología de género. Y casi sin darnos cuenta se ha producido una revolución, porque el ordenamiento jurídico y las políticas públicas ya no están hablando del hombre y la mujer, sino de las plurales orientaciones afectivo-sexuales, que es otra cosa. Por eso es importante conocer esta esencia conceptual de la ideología de género para saber de qué estamos hablando. Pero como les decía antes, más que extenderme mucho, que podría hacerlo, en la explicación de la ideología de género, me interesa ver qué puede hacer una persona responsable que crea, es mi caso, y puedo presuponer que es el suyo, y si no lo es así, piénsenlo al menos, que piense que la ideología de género es un inmenso error antropológico, que los seres humanos no somos eso. No tenemos género, tenemos sexo. Yo no tengo género, tengo sexo masculino. La mesa sí tiene género, pero no tiene sexo. Pero como yo no soy una cosa, yo sí tengo sexo y no tengo género. Y por lo tanto, si alguien me trata como a un género, no me está tratando a mí mismo, sino a un fantasma. Si alguien educa a un niño como si no tuviese sexo, sino que tuviese género, no está educando a un niño. Está educando a un fantasma o deformando a un niño para que sea un fantasma. Eso es lo que está en juego. Además, en el caso de la educación, es de especial importancia el daño que se puede hacer cuando las categorías de género influyen en el tipo de información afectivo-sexual que se da a los niños, porque los niños están en la fase de configuración, de identificación, de descubrimiento de su identidad sexual. A mí ya a mi edad nadie me va a cambiar mis ideas sobre la sexualidad, diga lo que digan las leyes y los diarios oficiales. Pero a mis hijos y a mis nietos es fácil cambiárselas, porque están descubriendo su propia sexualidad, aclarándose sobre este tema y son muy influenciables. De ahí la especial trascendencia, la especial nocividad de que aparezca en la escuela una llamada educación afectivo-sexual en clave de género, porque puede deformar profundamente y con consecuencias duraderas en el tiempo la autopercepción de esos jóvenes sobre su sexualidad. Y la sexualidad humana es algo muy importante. Es más, a los seres humanos nuestra sexualidad nos constituye. Yo no soy un ser humano que he llegado a ser varón. Soy un varón. Y además lo soy desde que era un cigoto de una célula. Y lo seré hasta que me muera, porque no puedo ser otra cosa. No soy un ser humano que adviene a la condición de varón, que se convierte en varón de vez en cuando, que actúa como varón en determinadas épocas. Soy un varón, todos los segundos de mi vida, porque no puedo ser otra cosa. Y mi mujer es una hembra humana desde que es un cigoto de una célula hasta que se muera, porque no puede ser otra cosa. Es decir, los seres humanos no existimos abstracción hecha de nuestra masculinidad y nuestra feminidad. Somos nuestra feminidad y nuestra masculinidad respectivamente. Es decir, la sexualidad nos define, nos constituye. No es algo que tengamos, algo que nos acaezca o a lo que lleguemos, es lo que somos. Por lo tanto, la sexualidad es algo absolutamente importante para nosotros. Quien no se aclara sobre su sexualidad, no se aclara sobre su humanidad. Quien banaliza su sexualidad, banaliza su personalidad. Quien banaliza o frivoliza la sexualidad de los demás, banaliza o frivoliza a los demás. Esta es la inmensa trascendencia de la sexualidad. Y por eso es tan importante la ideología de género, porque banaliza, frivoliza y no entiende la sexualidad. Es decir, banaliza, frivoliza y no entiende la persona humana. No una característica de la persona humana en sí misma. Y por eso, sin tintes dramáticos, esta es una ideología que puede ser muy perniciosa. Porque a las personas que se imbuyen de los planteamientos de género,
La consecuencia que ese imbuirse les provoca es que no se aclaran sobre sí mismos literalmente. No saben en qué consiste ser un ser humano. Y ese es un problema muy serio para la vida. Y además no se aclaran sobre qué consiste ser un ser humano en la dimensión que nos permite ser relacionales. Porque los seres humanos somos hombres y mujeres y eso no solo implica lo que somos aisladamente, sino cómo podemos vivir conjuntamente. Porque la sexualidad es relacional, es complementaria. No nos informa solo sobre nosotros mismos, sino cómo podemos relacionarnos con los demás. Por eso equivocarse sobre la sexualidad no solo es un error sobre cada uno en términos de biografía personal, es un error para la convivencia con los demás y por lo tanto afecta a toda la sociedad. Si Robinson Crusoe en su isla se equivocase sobre su sexualidad y creyese que era un género, bueno, le afectaría él solo porque estaba solo en la isla. Si eso nos pasa a uno de nosotros, nos afecta a nosotros y a todos los que nos rodean. Otra dimensión que nos permite ver la relevancia de estas cuestiones de género, que no son solo una batallita intelectual entre expertos en antropología filosófica, y no es solo una cuestión de peleas entre políticos en el Parlamento. Es eso, pero también somos nosotros, todos. También desde esta óptica se puede entender la importancia de los debates actuales sobre la ideología de género y la importancia de que tengamos criterios sobre el tema. Retomemos lo de la sexualidad humana. Decía que somos hombres y mujeres y que no podemos ser otra cosa. Esto indica que la vida humana es sexuada en todas sus dimensiones. Yo no solo actúo en varón cuando amo o practico el sexo, actúo en varón también cuando pienso, cuando rezo, cuando miro, porque no puedo actuar de otra manera. Por lo tanto, la masculinidad y la feminidad afectan a todas las dimensiones de la persona. Es decir, es algo valiosísimo, tan valioso como el ser humano, porque no se puede distinguir. Y esta es la primera conclusión que quisiera sacar ante ustedes o compartir ante ustedes. Una persona sensata, que mire sin prejuicios a los seres humanos, que quiera conocer humildemente en qué consiste ser un ser humano, debe enamorarse de la sexualidad. Debe ver la feminidad y la masculinidad y todo lo que permite entre nosotros como una maravilla divina. Y si no es así, no está respetando al ser humano. Quienes temen a la sexualidad, quienes no la valoran, quienes las consideran una faceta un poco oscura del ser humano, cuando los que consideran que el amor sexual es algo de lo que mejor no hablar, no entienden nada de lo que es un ser humano. Y hay que reconocer que, por desgracia, eso ha pasado mucho durante 2000 años de historia cristiana. Por desgracia, resulta irracional que sea así, pero ha pasado. Durante 2000 años de historia intelectual del cristianismo se ha hablado muy poco de la sexualidad y, por desgracia, muchas veces mal. Como si fuese algo turbio que se consiente a los casados porque no dan más de sí los pobres. ¿Qué vamos a hacer? Y no es verdad. La sexualidad es una maravilla. Nos lo dice el libro del Génesis. Dios creó al hombre y la mujer, a su imagen y semejanza los creó. La imagen y semejanza de Dios en nosotros es la sexualidad, aunque a alguno le pueda escandalizar. Esa frase no se dice de nuestra racionalidad, se dice de nuestro cuerpo, de que seamos varón y hembra. Porque precisamente porque somos varón y hembra, somos hombre y mujer, podemos hacer lo que hace Dios en la intimidad de su vida trinitaria, que es amarnos. Eso es una maravilla. Para alguien que crea en el Dios trinitario es divino, no solo una maravilla humana, sino algo divino. ¿Cómo no hablar bien y con cariño de un rasgo divino en nosotros? Yo tengo una especial deuda intelectual y moral con un santo español, San José María Escrivá de Balaguer, que decía una frase que en su época desconcertó a mucha gente, pero que me parece muy expresiva. Decía, el lecho matrimonial es un altar. Y es que es así. El matrimonio no es un sacramento el día de la boda. Vamos, es el día de la boda, pero no solo ahí.
El sacramento no es la boda, es la vida matrimonial. Cuando yo amo a mi mujer también sexualmente estoy haciendo un acto sacramental. No algo consentido y medio pecaminoso, estoy haciendo algo sacramental. Puedo estropearlo, los seres humanos podemos estropear cualquier cosa porque somos libres. Un cura puede decir misa en sacrilegio, pero la misa es una cosa estupenda. Y un matrimonio puede convertir la vida matrimonial en una porquería, pero en principio es una maravilla. A ver si vemos las cosas así de una vez. Tenemos que descubrir el inmenso valor del matrimonio, que deriva del inmenso valor de la sexualidad. Eso es un patrimonio de la sabiduría humanista de Occidente y una verdad específica del cristianismo. Si nos convencemos de eso, si vivimos así, si sabemos hablar mucho y bien de la sexualidad, los errores de la ideología de género durarán 5 minutos en nuestra sociedad. Si en Costa Rica, donde la mayoría de la gente me consta vive en familia, donde la mayoría de la gente es cristiana, todos diesen un testimonio vital, personal y discursivo de la maravilla de la sexualidad, aquí el género no arraigaría. Si toda la gente que en principio vive en matrimonio y debiera, entre otras cosas por su carácter católico, amar la sexualidad, tienen una visión medio equivocadilla de la sexualidad, dejarán un inmenso terreno a la ideología de género y por lo tanto la culpa sería suya. Como en España mía y de mis amigos si hacemos lo mismo, Por lo tanto, tenemos todos, también los que somos muy poco importantes, los que no pasaremos a los libros de la historia, mucho que decir en este terreno del gran reto ideológico de nuestra época, que es la ideología de género. Porque la ideología de género imbuye y afecta a las personas en concreto. Y por lo tanto es combatible por las personas en concreto. Donde se forman las convicciones de la gente no es leyendo el diario oficial de la República, ni las actas de los debates de la Asamblea Legislativa. La gente configura sus criterios en la vida en el roce existencial de unos con otros en la vida ordinaria. Ahí donde hablamos, nos miramos, nos sonreímos, nos influimos, nos burlamos. Ahí es donde la gente va formando sus convicciones en los temas personales, como es la sexualidad, por ejemplo. Y ahí, en ese roce existencial de la vida diaria, no están los políticos, estamos cada uno. Cada uno con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros colegas. Y por lo tanto podemos influir mucho. Y es responsabilidad por el hecho de vivir en el siglo XXI, de los que vivimos en el siglo XXI, ocuparnos de que en nuestro mundo la gente se aclare sobre la sexualidad. Y que la gente a la que queremos no se deje influir por esa visión errónea y estúpida del género, porque le hará mucho daño a los que queremos, y por eso debo preocuparme de ello. Ser un laico significa ser responsable del mundo. Yo soy responsable del siglo XXI, no porque sea muy listo ni nada, porque vivo en el siglo XXI. Si viviese en el siglo XIII sería responsable del siglo XIII. Y como soy responsable del siglo XXI, tengo que ocuparme de los problemas del siglo XXI. Y uno de los problemas más serios del siglo XXI es el antihumanismo de género, porque afecta a las personas muy negativamente, dificultándoles ser feliz y buena persona. Y por eso les decía, yo les recomiendo que seamos todos expertos en sexualidad, para poder hablar mucho y bien de la sexualidad en todo el entramado de la vida más cotidiana. En casa viendo la tele, con nuestros hijos tomándonos unas, muchas gracias, cervezas o unos de esos zumos estupendos de estas tierras con nuestros amigos, hablando en todas las circunstancias, porque es el tema de nuestra época y porque quien se aclara sobre la sexualidad tiene unas inmensas posibilidades de ser feliz. Es como tener un GPS para llegar a un sitio. A mí si me dejan solo en una calle de San José, no salgo vivo de ahí, porque no conozco esta ciudad, me parecen todas las casas y todas las calles iguales. Ahora, si me dan ustedes un GPS, salgo seguro. Me equivocaré alguna vez, pero puedo rectificar. Aclararse sobre la sexualidad es tener el GPS de la vida para llegar a la felicidad.
Y por contra, no aclararse sobre lo que es la sexualidad es casi garantizarse que uno se pierde en el camino de la vida. Por eso, si queremos ser felices, tenemos que hacer el esfuerzo de aclararnos sobre nuestra sexualidad. Si queremos ayudar a ser felices a los que queremos, tenemos la obligación de ayudarles a aclararse sobre su sexualidad. Y dado que este acto originariamente estaba pensado para sacerdotes, aunque veo que no son la mayoría de los asistentes, cosa que me alegra porque hay así más pluralidad, permítanme que me dirija un momento en especial a los sacerdotes. Aunque todo lo que yo digo a los sacerdotes se puede decir a cualquiera, pero bueno. ¿Qué esperamos las familias de los curas, de los sacerdotes? Por lo menos mi visión, que será discutible, seguro, ¿no? O si lo quieren dicho de otra manera, ¿qué esperamos los fieles católicos de ustedes como miembros de una familia? Necesitamos 3 cosas, por lo menos, yo sugiero. Que se identifican, por otra parte, con lo que yo al menos he estudiado en la poca teología que sé, con los llamados 3 munus, funciones de la jerarquía de la Iglesia. Necesitamos formación. Necesitamos medios para ser santos. Y necesitamos gobierno. Y ahora explicaré brevemente en qué consisten estas 3 cosas, en mi opinión, desde la óptica de un padre de familia, que a lo mejor no coincide con la óptica más habitual en el mundillo eclesial, sociológicamente eclesial. Necesitamos formación. Como ven ustedes, los debates de nuestra época son también debates de ideas, que afectan profundamente a la concepción del ser humano y que muchas veces no son asequibles para parte de nosotros, porque no todos tenemos formación filosófica, jurídica, teológica, perspectiva para ver las cosas en clave histórica. Y yo no pido que los sacerdotes sean expertos en filosofía ni en ideología de género, aunque deben saber de qué va esto porque es un problema de nuestra época. Y si no, cuando se sienten en el confesionario, no se aclararán ellos y no se aclararán los que se confiesan. Pero tampoco hace falta que lean todos los libros al respecto. Pero sí me parece muy importante que nos eduquen a los fieles que vivimos en familia en aquellos fundamentos de la verdad doctrinal del cristianismo que más afectan a aclararse sobre sexualidad. Por ejemplo, sobre el inmenso valor del bautismo. El bautismo es el que nos convierte a todos, obviamente a los sacerdotes, pero también a los laicos, en responsables de nuestro mundo. Y a veces en la catequesis bautismal nos quedamos en la festividad del día. Me gustaría que nos ayudasen a todos los fieles a ser conscientes de que el bautismo implica una vocación a hacernos responsables del mundo, a ser apóstoles. Y que eso va ínsito en recibir el bautismo. Es fácil recordar esto, pero por lo menos yo oigo hablar poco de ello en mi país, no sé lo que sucede en Costa Rica. Y que nos recordasen con frecuencia que ser cristiano es una maravilla de la que hay que sentirse muy orgulloso. Que el cristiano es una cosa estupenda porque se convierte en hijo de Dios gracias al bautismo. Y que podemos ser pequeñitos, gordos, viciosos y perezosos, pero que somos una maravilla. Y que nunca hay razones para la desesperanza, porque un ojo de Dios está protegido siempre por su Dios, que le quiere con locura. Y que le sigue queriendo por mucho que se equivoque y meta la pata. Y me gustaría que nos educasen en una consecuencia también del bautismo, que es que como nuestra vida es sacramental de un hijo de Dios, lo que hacemos, entre otras cosas el matrimonio y la vida familiar, es sacramental, como dije antes. Y que el matrimonio no es solo un contrato que se celebra festivamente para legalizar las relaciones sexuales, que es una vocación a la santidad para los bautizados, que tenemos que llegar al cielo con nuestra mujer, que en eso consiste el matrimonio, los hombres, y las mujeres con su marido, y luego con nuestros hijos. Y que para eso tenemos la gracia de Dios para superar las dificultades. Y que es la vida matrimonial toda ella la que es sacramental para los hijos de Dios bautizados. Yo también oigo hablar muy poco de esto en mi país.
Muchas veces lo que llaman en las parroquias preparación al matrimonio son unos consejos de coaching psicológico sobre cómo solventar los conflictos entre pareja en el matrimonio, que está muy bien, pero no es eso el matrimonio. El matrimonio es esto que acabo de decir. Por eso, en mi opinión, una buena preparación al matrimonio es una catequesis sobre el bautismo, sobre la filiación divina, sobre la responsabilidad sobre el mundo de los cristianos. Con ese bagaje se va al matrimonio con una inmensa seguridad. Y si luego se leen varios libros sobre terapia de grupo de los conflictos familiares, muy bien, pero no es lo más importante. Y luego creo que es muy importante, por las razones que he dicho, y no voy a insistir en ellas, que se nos ayude a tener criterio en materia de sexualidad. No sobre la lista de pecados en materia de sexualidad, que eso ya lo sabemos todos, ¿no? Sino sobre lo que he dicho, la maravilla que es la sexualidad. Y que nos ayudéis, señores sacerdotes, a entender que como es una maravilla poder amar con el cuerpo, hay que educar el cuerpo para amar, que eso es de verdad la castidad, y no el no hacer no sé qué cosas. Y que el proceso de educar el cuerpo para el amar lleva tiempo, como lleva tiempo todo proceso de educar a un ser humano. Si uno quiere preparar a un pequeño ser humano para que un día pueda obtener una medalla de oro en una prueba de atletismo en unas Olimpiadas, no basta con entrenar 1 año, ni 2, ni 4. Hay que entrenar 20 o 30 años. Y si uno quiere estar en condiciones de ganar el Premio Nobel de Química, no puede estudiar química un par de años, tendrá que estudiar química 60 años. Y si uno quiere estar en condiciones maduras para amar con el cuerpo, que eso es el matrimonio, hay que prepararse 20, 30 años antes. Y hay criterio para esa educación. Hay conductas, pensamientos, estilos de vida, formas de relacionarse que ayudan a la madurez del cuerpo para amar. Y hay conductas, formas de mirar, de relacionarse que no ayudan al cuerpo para amar. Esa concepción positiva de la castidad como educación para algo gozoso que es amar, que es una gozada y placentera, también por desgracia muchas veces no la veo. Y hace falta, la necesita nuestra juventud. Bueno, y lo que necesitan los jóvenes lo necesitamos los viejos, dicho sea de paso, ¿no? Hay que educarnos en el sentido de la paternidad y la maternidad. Tenemos derecho a que nos forméis en el sentido de la paternidad y la maternidad. Que nos enseñéis que ser padre y madre es una maravilla. Y que para hacer algo bueno, como este era un niño al mundo, no hace falta tener motivos. Porque el bien se justifica por sí mismo. Para lo que hay que tener motivos es para no hacer el bien que está en nuestras manos. Eso es lo que la Iglesia llama paternidad responsable, dicho de una manera poco clásica. El bien se justifica por sí mismo y hay que hacerlo. Y no hacer todo el bien de que somos capaces, eso sí que necesita una justificación. ¿Me entienden ustedes? Segunda cosa que necesitamos de ustedes, señores sacerdotes, que nos den medios para ser santos. A mí me gustaría que los sacerdotes viesen a los feligreses como su responsabilidad. O sea, que un sacerdote mirase a esa viejecita que está sentada allí en el 5º banco de la parroquia y dijese, yo soy responsable de que esa sea santa. Y que mirase a aquel gordo que está allí sentado en el 3er banco y dijese, yo soy responsable de que aquel sea santo. Y así que nos mirasen a todos. Y esto es especialmente importante porque si ustedes no nos forman, podemos formarnos al margen de ustedes. Cuestión de comprar libros, de buscar buenas fuentes. Pero si ustedes no nos dan los medios para la santidad, no podemos llegar a ellos de otra manera. ¿Por qué? Porque, no sé por qué, pero parece que Dios lo ha querido así, les ha convertido a ustedes, a los curas, en monopolistas de los medios para la santidad, que son los sacramentos. Y si ustedes no prestan el servicio monopolístico, nadie más puede prestarlo. No está liberalizado ese mercado, no se puede acudir a otro sitio. Y por lo tanto, la Eucaristía y la penitencia de forma especial es un monopolio que tienen ustedes. Y los clientes tenemos derecho a que el monopolio esté disponible para nosotros. Porque si no, no hay alternativa. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces es muy importante la disponibilidad del clero para prestar este servicio monopolístico.
que les han dado a ustedes. Y a veces cuesta, y lo digo como cliente. En mi tierra, aquí no conozco, cuesta encontrar un cura para confesarse, porque están muy ocupados en otras 1000 cosas muy importantes, pero que no son monopolio. Y a veces cuesta para los laicos encontrar horarios de misa compatibles con la vida moderna, con los horarios laborales y los líos de la gran ciudad. A lo mejor son horarios muy cómodos para no sé quién, pero para el cliente del monopolio son muy difíciles. Esto del monopolio es muy importante. No podemos acceder a la santidad, que es nuestro derecho y nuestra vocación, sin pasar por su monopolio sacramental. Y por lo tanto tienen que ponerlo a nuestra disposición con generosidad, amplitud y disponibilidad. Porque si no, no podemos ser santos. Esto no es un tema de esfuerzo humano. Hace falta ese plus divino que solo ustedes nos pueden dar. Y les digo, a veces los clientes en mi país lo echamos en falta. Seguro que aquí no, pero bueno, por si acaso lo digo. Y luego, en tercer lugar, necesitamos que nos ayudéis a integrarnos socialmente para ser santos, que nos gobernéis. Pero aclaremos, gobernar no es manipular, ni dar órdenes. Eso sería un concepto de gobierno mundano. Es decir, gobernar no es decir a los laicos lo que tienen que hacer, meterlos en la sacristía y repartir encargos parroquiales. Gobernar es darnos los medios para que, dado que nadie se salva en solitario sino en comunidad, estemos en comunidad y en relación en la tarea de la salvación. Crearnos el ambiente de solidaridad cristiana, que no implica meternos en la sacristía. Algunos se meterán y será estupendo. Pero la mayor parte de los laicos lo que hay que hacer es formarlos, darles sacramentos y darles una patada en el culo para que salgan a la calle, que es donde tienen que estar. Perdón por la expresión, que es muy poco académica. Necesitamos ayuda para funcionar como familias. Necesitamos ayuda para preparar a nuestros hijos para la vida sacramental y la comunidad eclesial. Y necesitamos ayuda también cuando las cosas no van bien, cuando llegan las crisis matrimoniales. Pero no solo eso, necesitamos sobre todo ayudas para que no lleguen las crisis. Y eso implica práctica de los sacramentos, frecuencia en la oración, buena formación, y así las crisis serán menores. Concebir la pastoral familiar como una especie de hospital de urgencia solo para crisis es muy pobre. Eso también, porque habrá crisis, pero es muy pobre. Por lo tanto, necesitamos ayuda más bien en la prevención y en la formación de nuestros hijos y en la catequesis y en esa interrelación para ayudarnos unos a otros a llevar una vida familiar plena, a poder educar mejor a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en un mundo como el nuestro, somos los laicos cristianos que vivimos en familia los que tenemos que ocuparnos de ayudar a que nuestra sociedad sea familiar. Pero necesitamos para ello el aprovisionamiento y los servicios, especialmente los monopolísticos, que tienen que darnos ustedes los señores sacerdotes. Y si no, esto no funciona. Yo, que soy muy poco teólogo, y si lo que digo igual no es muy correcto, pero lo digo con buena intención por lo menos, ¿no? Diría que los laicos somos la prioridad sustancial de la Iglesia. La Iglesia no es una organización de curas, obispos y papa que tienen unos esclavos ahí llamados laicos. No, la Iglesia somos los laicos. Nosotros tenemos que salvar el mundo. Lo que pasa, para eso necesitamos darles una prioridad funcional a los de los servicios monopolísticos, pero como servicio. La prioridad y el objeto de la Iglesia no es el orden sagrado, somos nosotros, somos los importantes, con perdón. Y ustedes están para servirnos porque sin ustedes no podemos hacer nuestra función, que es la importante. Creo que esta es la autocomprensión de la Iglesia sobre sí misma que dimana del Vaticano II. La vocación universal a la santidad, la responsabilidad de los laicos, el orden sagrado como servicio, y que afecta mucho a esta consistencia familiar de aquella parte de los miembros de la Iglesia, la mayoría que vivimos y hacemos familia. Por eso hoy voy a ir concluyendo, más allá de los debates que genera la ideología de género. Creo que es una ocasión estupenda el recibir este ataque
para que refresquemos y actualicemos nuestras convicciones sobre el ser humano, su sexualidad, la familia, el papel de cada cual en la comunidad eclesial en estos temas, y así el ataque de la ideología de género habrá servido para algo. Yo estoy convencido de que la ideología de género va a durar poco. Nunca el mundo caerá en manos de la ideología de género, no se preocupen, porque es tan absurda, tan irracional, tan contraria a la experiencia de la vida que tiene muy poco recorrido. Es muy preocupante porque hace mucho daño. Y mientras dude, hará mucho daño a las personas y por eso compensa atajarla cuanto antes. Pero puede ser una gran ocasión para que redescubramos cosas muy importantes del patrimonio humanista de la tradición cristiana que quizá hemos tenido un poco olvidado unos cuantos miles de años y que compensa redescubrir y actualizar. Por eso también creo una ocasión muy estupenda, como les decía antes, para que volvamos a enamorarnos de la sexualidad, para que nos convirtamos en expertos en sexualidad para hablar mucho y bien de ella, para que, padres de familia, nos ocupemos de forma activa de la educación afectivo-sexual de nuestros hijos. Un padre de familia que en el contexto de la sociedad actual, donde las dudas sobre la sexualidad son el tema de nuestra época, no se ocupase de la educación de su hijo desde muy pequeñito, estaría traicionando a su hijo. Lo dejaría indefenso ante las fuerzas de la corrupción en materia sexual que pululan en nuestra sociedad. Tenemos que ocuparnos, padres y madres de familia, de transmitir a nuestros hijos desde muy pequeñitos convicciones firmes sobre la sexualidad humana, que sepan que el cuerpo es una maravilla y que por eso lo protegemos con el pudor, que sepan que es una maravilla que haya niños y niñas para que haya papás y mamás, que aprendan de papá y de mamá lo que van a ir sintiendo en su cuerpo y en su alma según se va acercando la prepubertad, la adolescencia y los noviazgos. Y que así aprendan desde muy pequeñitos que papá y mamá son los grandes expertos en sexualidad que hay en el mundo, con los que hay que hablar de estas cosas. Y mamá le explicará a las niñas lo que va a sentir en su cuerpo y en su alma, y papá a los niños. Y así las niñas y los niños confiarán en papá y mamá en estas materias. Importantísimo. Y además sin ser inocentes. Vivimos en un mundo donde el incentivo para la corrupción sexual está al alcance de la mano gratuita de cualquiera. Vuestros hijos, en cuanto le dais esto, llevan toda la pornografía del mundo aquí al alcance de sus deditos. Ya no es el mundo en que os educasteis vosotros, y mucho menos en el que me eduqué yo. Y hay que tenerlo en cuenta, no para asustarse de nada, sino para tenerlo en cuenta. Los niños tienen derecho a aprender en el hogar seguridades. Tenemos que formar personalidades fuertes capaces de decir sí a lo que merece la pena y no a lo que no merece la pena. Sí a lo que ennoblece el alma y el cuerpo y no a lo que ensucia el alma y el cuerpo. No podemos formarles para que no se encuentren con el mal, eso es imposible, se van a encontrar. Hay que formarles para que sepan elegir. Y para que, si eligen mal, sepan que se han equivocado y que no pasa nada, que cuando se equivoca uno hay que rectificar y punto, pero no se hunde el mundo. Por eso, una buena educación en materia afectivo-sexual implica seguridades intelectuales sobre la sexualidad humana y un profundo amor a la libertad. Porque si no, ese niño estupendo que recibe en casa y en la parroquia y en el cole una buena formación ética en materia de sexualidad, cuando meta la pata que la meterá, creerá que es incompatible con eso que ha aprendido. Y ese daño solo se evita si ama su libertad. Porque el que ama su libertad sabe que no es sus meteduras de pata. Que por mucho que se equivoque, hierre y meta la pata, se puede sacar una vez, 1000 veces, 100.000 veces, lo que haga falta. Transmitir este amor a la libertad forma parte de una buena educación sexual para que nadie crea que es sus errores, sus vicios. Porque ninguno somos lo que sentimos, lo que nos atrae, lo que nos excita, lo que hacemos. Somos algo mucho más noble que todo eso junto. Esta es una de las grandes tareas educativas de los padres de familia hoy, y en consecuencia uno de los retos de formación de los laicos que les corresponde también a los sacerdotes. Y ser expertos en sexualidad no es nada difícil, no hay que leer muchos libros, ya lo sabemos todo. Es cuestión de entenderlo bien, de hablar sin miedo de las cosas, de entender lo que nos ensucia y lo que nos ennoblece, y de amar esa libertad que nos permite impulsar lo que nos ennoblece y rectificar lo que nos ensucia cuando nos sucede y ya está, sin más.
Como ven ustedes, la ideología de género nos da unas oportunidades estupendas para hacer nuestro mundo más maravilloso. No hay que entristecerse porque esté por ahí, está. Y se trata de que aprovechemos esta ocasión, uno, para defender nuestra sociedad, sentirnos responsables de ella y ocuparnos de una manera más activa de los que tenemos cerca y son nuestra responsabilidad para que estén intelectual y prácticamente mejor dotados para ser inmunes al vicio de esta ideología tan nociva. Muchas gracias por su atención.